En este tipo de trabajo trataremos de analizar la gran influencia de Donald Trump en el uso de la desinformación y la radicalización de los grupos de extrema derecha utilizando las redes sociales para obtener su voto. Para entender la radicalización de los grupos extremistas de extrema derecha en Estados Unidos, debemos conocer el efecto negativo que la desinformación, las mentiras sin fundamento y las teorías conspirativas tienen sobre una parte de la población blanca que es susceptible a este tipo de lavado de cerebro por parte de la programación de algunos medios de comunicación. Cito: analiza el contenido en los canales de noticias nacionales, pero también aquellos programas de opinión, sobre todo en los medios conservadores, que amplifican estas mentiras y, por qué no, hablar también de la enorme influencia de las redes sociales como Facebook y Twitter como mecanismo de propaganda asociado a los grupos de la derecha más radical del Partido Republicano, quienes todavía niegan la derrota de Donald Trump en las elecciones pasadas ante Joe Biden. Considerando el papel que juegan las redes sociales para impulsar a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su complicidad con estos medios digitales cuando permitieron y permiten sin moderación ni verificación la veracidad de las noticias, la difusión de información falsa, la promoción de teorías conspirativas y todo con tal de no molestar a los activistas de extrema derecha, especialmente a Donald Trump. Nadie puede negar que los ejecutivos de las redes sociales tienen cierta responsabilidad en la crisis de credibilidad política que está sucediendo en este momento a varias semanas de las elecciones presidenciales entre Donald Trump del Partido Republicano y Kamala Harris del Partido Demócrata. Algo que debemos entender: las redes sociales no son las únicas responsables de la radicalización de los grupos extremistas en Estados Unidos. Los responsables son aquellos políticos y activistas que crearon la división en primer lugar a través de la desinformación. Una cosa es un medio de comunicación y otra es cómo se utilizan estos medios de comunicación para fines subversivos. Ahora mismo, las redes sociales solo se utilizan como un vehículo para promover, radicalizar y profundizar la división del pueblo estadounidense al aumentar la presencia de grupos de odio al proporcionar una plataforma para promover estos discursos de odio. Twitter y Facebook son responsables de la radicalización de los grupos de extrema derecha que son susceptibles a la desinformación. Aquí es donde por alguna u otra razón se permitió y se permite que estas plataformas estén siendo utilizadas como herramienta para promover propaganda por parte de sectores políticos conservadores y activistas de la derecha, que se aprovecharon de la negligencia de esta red social que permea y promueve la desinformación, las mentiras y teorías conspirativas a los usuarios sin tomar medidas para moderarla o detenerla. Ya sea por convicción política o ganancia económica, la complicidad de los ejecutivos de corporaciones de alta tecnología como Facebook, Snapchat, Stripe, Reddit, TikTok, la ahora conocida X antigua Twitter y YouTube por la falta de control de la enorme cantidad de desinformación y propaganda que permitieron y todavía permiten en sus plataformas por temor a limitar la libertad de expresión de los partidarios radicalizados de extrema derecha pro-Trump. Ante la insurgencia y el ataque al Capitolio, el uso inadecuado de las redes sociales fue una de las razones de los problemas políticos que enfrenta la nación estadounidense en este momento ante el peligro que representan los grupos radicalizados de extrema derecha, quienes podrían hacer los mismos si Donald Trump no gana a presidencia. ¿Habría sido posible la insurgencia o el ataque al Capitolio sin el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación y planificación? Posiblemente no. Pero no debemos dejar de culpar al expresidente de la República Donald Trump que incitó a las turbas que atacaron el Congreso y a los grupos de extrema derecha que participaron en este acto antidemocrático. Nadie duda que los principales responsables de la desinformación en las redes sociales son los líderes políticos republicanos conservadores simpatizantes de los activistas de extrema derecha, especialmente el expresidente de la República que utilizó y utiliza las redes sociales como un mecanismo para promover pro-supremacía blanca, comportamiento antiinmigrante y antidemocrático que están creando malestar, incertidumbre y miedo en el pueblo estadounidense debido a las actividades de estos grupos radicalizados de derecha quienes creen todas las mentiras de Donald Trump. ¿Por qué no hablamos también de los llamados a la violencia contra los grupos minoritarios afroamericanos, hispanos y musulmanes utilizando las redes sociales por parte de Trump? Es evidente que los ejecutivos de esta red social de alta tecnología no brindaron en el pasado una solución inmediata a este tipo de problema que promueve noticias falsas,
promueve la desinformación y la manipulación de las noticias a un pueblo estadounidense blanco susceptible de consumir este tipo de narrativa falsa, especialmente cuando se trata de grupos extremistas de extrema derecha conocido popularmente como MAGA. ¿Hay algo fundamentalmente roto en las redes sociales que ha permitido llegar a estos pensamientos violentos? Desde mi punto de vista, la eliminación de las plataformas que hasta ahora han apoyado las mentiras y la desinformación de Trump no disminuirá los efectos negativos de estos problemas patológicos más profundos en los sectores conservadores que promueven movimientos de odio en Estados Unidos. Cuando hablamos de la ideología del trumpismo y el culto a la personalidad de Donald Trump, que forma parte de la mentalidad de los partidarios de Trump de extrema derecha en Estados Unidos en este momento. Recuerdo que ante el ataque al Capitolio, muchas plataformas eliminaron rápidamente la cuenta de Donald Trump o las cuentas afiliadas a conspiraciones y violencia pro-Trump y a los partidarios de QAnon. Quizás sea demasiado tarde para que todas las plataformas hayan decidido prohibir o restringir a Trump, pero el daño a la democracia ya estaba hecho. A varias semanas de las elecciones presidenciales existe el miedo que los seguidores trumpistas no acepten la derrota de Donald Trump y traten de hacer lo mismo, lo cual es un peligro para el sistema democrático y más si Trump no acepta la derrota ante el candidato presidencial del Partido Demócrata Kamala Harris, alegando que hubo fraude, no reconociendo la legitimidad de las elecciones presidenciales, creando una crisis política la cual afectará la confianza en el sistema democrático. Y desde mi punto de vista, las redes sociales, por la falta de regulación, sería el vehículo de propaganda ideal para promover las mentirías y desinformación sobre los resultados de las elecciones en caso de que Donald Trump no sea elegido como presidente. Otra plataforma simpatizante de la extrema derecha republicana como Parler, una plataforma de redes sociales vendida por falta de moderación, fue eliminada de las tiendas de aplicaciones de Google, y Amazon también rechazó el servicio. Pero, ¿será suficiente el acceso a estas redes sociales para detener las actividades insurgentes de estos grupos extremistas de extrema derecha? Creo que no es posible. Mentiras no se encuentran respuestas a los problemas detrás de estos movimientos motivados por el odio. Además del papel de las redes sociales, también hay que tener en cuenta la manipulación de la información por parte de los medios conservadores que amplificaron las mentiras de Donald Trump, pero sobre todo la promoción de ideas antidemocráticas, racistas y de extrema derecha anti-inmigrantes en múltiples plataformas de radio y televisión en línea que crearon las condiciones para la radicalización de algunos grupos conservadores de extrema derecha con actitudes extremistas. Son las redes sociales como Facebook, Snapchat, Spotify, Twitch, Stripe, Reddit, TikTok y YouTube responsables de la radicalización de una parte de la población blanca? Desde mi punto de vista tienen ciertas responsabilidades, pero la mayor responsabilidad reside en el fracaso de las instituciones federales y estatales en reconocer el peligro que representan esos individuos radicalizados de los extremistas de extrema derecha, considerados por los expertos como terroristas internos quienes desean llegar al poder como sea, sin respetar el sistema democrático, como es el caso de Donald Trump. Damas y caballeros, si te gustó este trabajo, dale me gusta y compártelo, pero sobre todo deja tus comentarios.